El miércoles de la semana pasada, Fernando Pereira cerró una larga etapa de su vida cuando participó de su último paro general como presidente del PIT-CNT. Al otro día convocó a una conferencia de prensa donde anunció que se toma licencia de su actividad sindical para ser candidato a presidente del Frente Amplio en las elecciones internas del próximo 5 de diciembre. La postulación de Fernando Pereira, que ha sido una de las caras visibles de la campaña de recolección de firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, se maneja públicamente ¿desde cuándo? Desde el 25 de agosto, el día del comité de base, cuando José Mujica dejó entrever su nombre. A partir de ese momento ha ido recogiendo apoyos de varios de los principales sectores del Frente y también algunos reproches, por ejemplo, aquellos que surgieron adentro del PIT-CNT. Su campaña se inicia el próximo lunes con una recorrida por todo el país para intercambiar con la militancia. ¿Cuál es el perfil de su candidatura? ¿Qué tipo de presidente del Frente Amplio se propone ser? Bueno, de eso y de otros temas vamos a conversar con él en los próximos minutos. Pereira, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un placer como siempre. Yo decía que usted anunció que va a pedir licencia en el cargo de presidente del PIT-CNT desde el sábado hasta el 5 de noviembre. ¿Es verdad? El 5 de noviembre tiene lugar el Congreso de la Central. Sí, y ahí va a ser mi último día. Ajá. En verdad es una formalidad, pero sí quiero llegar al Congreso para desde ahí despedirme de quien fue mi organización durante 35 años. Entonces, de alguna manera... Por eso licencia y no renuncia. Exacto. Aunque parezca una formalidad, completé casi la gestión casi entera. Y bueno, naturalmente que el presidente hace el balance del periodo. Yo en este caso voy a concentrarme en decir algunas cuestiones vinculadas a la despedida, a la cuestión emocional, pero también al reconocimiento que voy a hacer a mis compañeros por todo el esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo, y compañeras, y lo que ha significado para mí el PIT-CNT y para muchas generaciones de hombres y mujeres en el Uruguay, ¿no? Después de esa locución, ahí sí, la renuncia. Sí. No voy a participar del Congreso solo de la sesión inaugural. Mujica... Tuve dudas porque obviamente soy delegado de mi sindicato y podría haber ido, pero decidí definitivamente no ir hace varios días. Ahora entendí lo de la licencia y estos dos pasos que usted entonces prevé dar. Decía yo recién, Mujica fue el primero que largó su nombre para presidente del Frente Amplio. En realidad no lo largó, sugirió, bueno, y a partir de ese instante vino toda la averiguación. ¿Él fue el artífice de esta candidatura? No, fue muy colectivo, fue un grupo de compañeras y compañeros. Conmigo no habló él, incluso, que entendieron que yo reunía algunas condiciones para presidir esta etapa del Frente Amplio, llena de complejidades, pero también llena de desafíos, en función de la articulación que podía llegar a hacer entre sectores, entre el movimiento y la coalición, es decir, entre la militancia territorial, esa que palpita y late en los barrios, con las direcciones de los sectores políticos, y también que obviamente la experiencia que había desarrollado dentro del movimiento sindical, y eso supone, sí, una escuela de vida, una universidad potente, es el PIT-CNT, ¿no? Entonces usted dice que no fue Mujica. No, digo que no fue Mujica. Fueron ¿quiénes? Varios sectores. A ver, en estos días usted reveló que en los últimos 15 años tuvo, ¿cuántos? 10 ofrecimientos que le llegaron del Frente Amplio más o menos, para ser candidato a algún cargo, ¿no? Sí, o cargos de gobierno. Ahí está. Algunas ofertas fueron más públicas que otras. Por ejemplo, contó que Mujica le planteó el año pasado que fuera usted candidato a intendente de Montevideo. Es verdad. Una curiosidad al margen, ¿por qué no? ¿Por qué dijo que no? Bueno, en aquel momento entendía que mi papel dentro del PIT-CNT lo evalué profundamente también, conversé con varios compañeros del PIT-CNT y también compañeros míos de la fuerza política, y evalué que era importante continuar en ese momento en el PIT-CNT, y así seguí. Ajá. Es verdad que era una cosa tentadora, es verdad que ser intendente de Montevideo es una cosa muy elogiosa, viniendo a Mujica es una cosa muy importante, pero me parecía en ese momento político de mi vida y del movimiento sindical que era importante que todos nosotros nos quedáramos ahí, ¿no? ¿Y por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí da el paso? ¿Por qué está dispuesto a dejar el PIT-CNT para pasar a la actividad político partidaria? Bueno, pasó un tiempo, hemos enfrentado
Yo creo que con buen tino el primer año y medio del gobierno de Lacalle, un nuevo gobierno, que implicaba tratar de tener el movimiento sindical lo mejor parado posible, y pasado ese tiempo también lo evaluamos profundamente y creemos que podemos desempeñar un papel importante dentro del Frente Amplio. Esto siempre es un análisis que tiene contradicciones, ¿no? Se imaginará usted que después de 35 años es difícil dar un paso de esta naturaleza hacia una organización que conozco, sí, pero que no milito en ella orgánicamente desde hace algún tiempo. Y naturalmente el paso tiene que ver con que creo que se puede construir la esperanza de una izquierda para 30 años. Y eso es construir una izquierda que tenga contacto profundo con la ciencia, con la academia, con la cultura, con el deporte, con los hombres y mujeres de militancia territorial, con el campo, con las pequeñas y medianas empresas, para que finalmente cuando termine este diálogo largo haya un proyecto nacional y popular capaz de ser comprendido por la mayoría de los uruguayos y capaz de enamorar a los uruguayos. La política tiene que volver a tener un papel central, y una buena parte de eso es humanizar la política, fraternizarla, hacerla un lugar donde las personas sensibles puedan actuar. Si hay personas sensibles que se van yendo de la política porque sostienen que es un mundo difícil, todos deberíamos prestar atención, ¿no? O sea que ahí ya usted está pintando por qué acepta, por qué va a ser candidato, qué es lo que querría desde la presidencia del Frente Amplio. Me gustaría que enseguida volviéramos a eso, pero quiero primero pasar por cómo viene la competencia. Por ahora se sabe que usted va a competir con Gonzalo Sibila, secretario general del Partido Socialista, y con una mujer, que puede ser Carmen Beramendi, de la lista amplia, o Ivonne Pasada, que es impulsada por la Comisión Asesora de Género del Frente Amplio en Maldonado. Entonces, 2-1, los varones arrancan con ventaja. ¿Cómo ve ese espectro? Bueno, el plenario tendrá que decidir, tiene que decidir 3 candidatos, no tiene por qué decidir 2 varones. El plenario decidirá con su voto cuáles son los 3 candidatos que pasan, y luego es el soberano, la gente que va y vota un día de diciembre, ¿no? Un domingo de diciembre. De forma tal que también la democracia interna, la que tanto nos gusta a los frente amplistas, es una forma de laudar a quien le toca la presidencia, pero no le toca al gobierno exclusivo del Frente Amplio. Ahí se eligen los plenarios departamentales, los plenarios nacionales, distintas representaciones, es decir, se elige la dirección completa del Frente Amplio. Y el Frente Amplio es una organización colectiva que a nadie le da el papel de dirigir toda la organización, sino simplemente de presidirla, ¿no? Bueno, pero usted arranca, parece, con una lista de apoyos muy potente, ¿no? Sobre todo si se compara con los otros nombres que están en danza. A usted lo apoyan la vertiente artiguista, que usted integra desde 1996. Lo apoya también el Movimiento de Participación Popular, el Partido Comunista, este espacio sereñista que se está formando, entre otros, con Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora y el Partido Demócrata Cristiano. Por otro lado, tenemos que los principales sectores que apoyan a Sibila son el Partido Socialista, Lista Amplia, Casa Grande y el Partido por la Victoria del Pueblo. Entonces, ahí, en esta línea de largada, ¿qué dice usted sobre estos posicionamientos, sobre el suyo y el de Sibila? Digo que los votos laudan. Lo que he dicho durante 15, 30 años en mi sindicato, cada 2 años la gente elige. ¿No importa la cantidad de organizaciones en este caso? Importa, porque es evidente que importa. Decir otra cosa sería falso. Pero luego eso tiene que ser apoyado por el pueblo frente amplista. Luego la gente tiene que entender que nuestra propuesta es una propuesta que puede llegar al Frente Amplio a construir la izquierda del futuro. La izquierda del futuro tiene que tener nuevas ideas para un cambio de época. Y eso implica recambios generacionales profundos. Y sí, yo sé que decir esto es complejo porque naturalmente plantear renovaciones siempre es complejo. Pero si la izquierda no renueva sus ideas y al mismo tiempo llena de jóvenes sus locales, digamos, su futuro va a estar complejizado por el paso del tiempo. Si por el contrario los jóvenes que tienen banderas propias, la bandera de la diversidad, la bandera de la igualdad, la bandera de la justicia social, la bandera de los derechos humanos, pero que también quieren opinar de la política,
Digamos, se terminó la época de los jóvenes colgando pasacalles. Van a ir y los van a colgar, pero al mismo tiempo quieren opinar de política exterior, de política nacional, de inserción social, de política de empleo, de cómo construir un mundo y un país más habitable para jóvenes, pero para todos. Y en estas opiniones en algún lado tienen que permear. Mi generación, como usted comprenderá, es una generación bisagra. Si no impulsamos nosotros la renovación, ¿quién la va a impulsar? Ya está. Lo veo que está bastante acostumbrado ya a los códigos de la política. ¿Sabe por qué? Porque yo le pregunto una cosa y usted me contesta otra. No, porque yo hago política de los 18 años. Yo le pregunto una cosa y usted me contesta por dónde quiere ir, qué es lo que usted se propone como candidato, como presidente del Frente Amplio, cosa que me interesa hablar, Pero yo en este momento le había preguntado otra cosa, le había preguntado a propósito de los apoyos. Que son muy importantes. A ver, los apoyos yo hablé con grupales. Veía, por ejemplo, lo que dijo Vergara, el senador Mario Vergara. La candidatura de Pereira, él destaca, no genera una disputa fratricida. Se buscó evitar lo que sucedió en la presidencia anterior, la de Javier Miranda, donde, según dijo Vergara, la conducción no era potente porque existía mucha fragmentación en los apoyos. Yo Parecería lo que esto tiene su relevancia, ¿no? Total. Yo lo que le quise decir es, ¿hay amplios consensos? Sí, los hay. Condición que coloqué, ni bien me propusieron esto, porque no me parece que el presidente que llega ahora a dirigir el Frente Amplio tiene que ser el presidente de todos los Frente Amplistas. Independientemente en qué sector estén, luego de la elección nos proponemos ser el presidente de todos los Frente Amplistas. Y si no soy electo, me propongo ponerme las filas en el lugar que me toque para militar. Porque construir la esperanza significa, entre otras cosas, construir ideas que enamoren a otros. Y si hemos perdido un grupo de uruguayas y uruguayas que en esta elección no nos han votado, es por algo. Y analizarlos por algo significa no solo llamar cientistas sociales para analizarlos, sino en la política concreta, en la del territorio, hacer los cambios que se requieran para volver a traer a hombres y mujeres que hoy están en los partidos tradicionales o en Cabildo Abierto, para que vuelvan a las filas del progresismo, de donde no deben salir, donde no debieron salir. Ahora, si nosotros tenemos una parte de la responsabilidad, es cambiar las cosas que sacaron a gente que era nuestra o votante nuestra de nuestra fila, ¿no? Y eso significa entonces sí un consenso amplio de sectores y partidos y personalidades, pero también de la gente, ¿no? Pero esa fue una condición, digamos, que usted manejó a la hora de asumir la candidatura, la cantidad de apoyos, el tipo de apoyos en la interna del Frente Amplio con lo que iba a contar. Y sí, porque luego en la dirección tienen que estar los sectores de fuerte peso electoral, los cuadros más importantes de hombres y mujeres que integran el Frente Amplio, si queremos colocar el Frente Amplio no como un partido de oposición, como un partido que va a construir la política del futuro. Una parte es la oposición, pero una parte es construir la lógica del cambio en Uruguay. Y cambiar no implica entrar en una política agresiva, de insultos, de adjetivos, de descalificaciones. Implica colocar ideas más potentes que el que tiene el gobierno. Implica una lucha por la hegemonía cultural de la nación, que muchas veces está en puja y que nosotros no la hemos disputado siempre de la mejor manera, ¿no? ¿Qué tipo de presidente del Frente Amplio se propone ser? Porque si miramos hacia atrás, si miramos la historia del Frente Amplio, ha habido distintos estilos, ¿no? Pero podría decirse que dos grandes tipos de presidente del Frente Amplio. Un líder que tiene peso político propio y es capaz de tomar la iniciativa, un secretario de organización que administra las diferencias internas. ¿Qué dice usted? ¿Por cuál opta? Bueno, seguro que por la segunda no. Será la primera con otros agregados, que el presidente tiene que construir colectivos tan potentes que ninguna organización puede depender de un presidente, porque un infarto termina con la organización. Depende de un colectivo que el presidente liderará, pero ese colectivo tiene que ser más potente que el presidente. Yo parto de la base que en general he dirigido colectivos, nunca me he propuesto dirigir solo, y no me asusta vivir solo, que algún tiempo me tocó, me asusta pensar solo. Y cuando pensás con otros y otras, en verdad te enriqueces, y te equivocás y enmendás, y te volvés a equivocar y enmendás, y durante 30 años estuve enmendando. Entonces a veces me dicen, pero no resistís el archivo de 30 años. Nadie resiste el archivo de 30 años. Porque si alguien puede decir, yo pienso exactamente lo mismo que pensaba hace 30 años, es que no evolucionó nada, es que la vida no le pasó.
Y al mismo tiempo, yo te digo, nosotros tenemos una generación de jóvenes que en muchos aspectos levanta banderas mucho más positivas que las que levantaba mi generación. Yo militaba y me sentía un revolucionario cuando tenía 20 años, pero no levantaba la bandera de la diversidad, más bien era homofóbico. Y eso lo tuve que ir modificando con el tiempo. ¿Y quién nos cambiaron? Nuestros hijos. Nuestras generaciones futuras. Yo no levantaba la bandera de igualdad de género en la participación política ni sindical. Más bien creía que el orden establecido era bastante adecuado. ¿Y quiénes nos fueron cambiando? Nuestras mujeres en la lucha por una sociedad más justa, nuestras hijas, el feminismo que vino no para cambiar el movimiento sindical o la política, para cambiar el mundo. Y que hay que prestarle atención, no para acordar en todo. Hay que prestar atención porque es una forma sensible de hacer política. Bueno, estas cosas son las que tienen que permear al Frente Amplio y a la sociedad. Pero también nuestra preocupación por los más débiles, digamos. Si nosotros perdemos esa lógica de pensar en los más débiles, perdemos el alma. Una elección se puede perder, el alma no. Pero entonces usted se propone ser un presidente del Frente Amplio al estilo de Sereñi, al estilo de Vázquez. Al estilo de Pereira. No, está bien, pero yo entiendo que los nombres que acabo de mencionar son muy fuertes en la historia del Frente Amplio. No estoy pensando en que usted imite o copie, pero digamos que en cuanto al estilo de conducción, sus referencias son esas. Digo porque ha habido distintos modelos, ¿no? Sí, yo cuando se fue Héctor Florid del sindicato y se produjo, de mi sindicato, y se produjo uno de los vacíos más profundos que yo sentí en mi vida, y quedaba Teresita Capurro, una compañera muy potente del sindicato. Le dije: vos no vas a ser Héctor Florid, tú sos Teresita Capurro. Si querés ser Héctor Florid, probablemente fracases. Si querés ser Teresita Capurro, probablemente hagas una gran gestión, y finalmente hizo una gran gestión. Yo no puedo querer ser Sereñi, me encantaría, pero no puedo. Me encantaría ser Tabaré Vázquez, pero no puedo. Puedo ser Fernando Pereira, y con los aportes desde esta construcción histórica que tiene mucho que ver con Tabaré, que tiene mucho que ver con Sereñi, que tiene mucho que ver con José de Lía, que tiene mucho que ver con Juanjo Ramos, con Teresita Capurro, con Elvia Pereira, con compañeros de Afuprín que me acompañaron toda la vida, con Juan Castillo. De esa construcción voy a tratar de generar una dirección colectiva del Frente Amplio potente, en condiciones no solo de ser oposición, sino de aspirar a construir los sueños de aquí a 30 años. Y eso supone un programa, un conjunto de ideas y una renovación generacional. Ahora sí, le propongo que volvamos a lo que usted de hecho fue contestando en algunas preguntas anteriores. Ya recién explicaba cómo piensa conducir el Frente Amplio si es electo. ¿Para qué? Usted habló de construir un proyecto transformador de izquierda, usted habló de encarar la renovación generacional. ¿Qué más? Bueno, el Frente Amplio tiene una historia de 50 años, o sea que no llegamos a refundar. Gobernó el Uruguay durante 15 años e hizo transformaciones de una profundidad admirada por las izquierdas de América Latina, ¿no? Y esos son tics que hay que marcar, si no parecería que nos avergonzáramos de haber sido gobierno. Uruguay construyó un sistema nacional integrado de salud, Uruguay construyó una reforma tributaria, Uruguay construyó la fibra óptica más potente del continente, Uruguay construyó una red pública de energía eléctrica la más grande de América Latina, Uruguay transformó su matriz energética, Uruguay invierte el doble en presupuesto educativo y en el gasto por alumno, pero además generó la obligatoriedad para la primera infancia. Es decir, hay un conjunto de políticas de las cuales nosotros nos podemos enorgullecer. Hubo cambios estructurales de los cuales nos podemos enorgullecer. Y entonces, existiendo ese antecedente, ¿qué es lo que usted dice cuando habla de que va a construir un proyecto transformador de izquierda? Esta es la agenda que ya se hizo. Sí. ¿Cuál es la agenda del futuro? No hay. Bueno, el desarrollo productivo. ¿El Frente Amplio no la tiene? Bueno, la tiene que construir. La que tenía, obviamente, tiene signos de agotamiento. Y si uno quiere construir un Uruguay productivo con justicia social y desarrollo democrático, tiene que pensar cuál es la agenda del desarrollo productivo. ¿Se puede conversar con la ciencia en Uruguay para agregarle valor a lo que se produce? Yo parto de la base que los científicos uruguayos, independientemente de lo que hayan votado, están dispuestos a aportar. ¿Se puede hablar con la cultura para ver cómo se construye la cultura en el barrio? No para que canten en la huella, ojalá que canten, ojalá que actúen en la huella, sino para pensar la política cultural de una nación y cómo los uruguayos somos más ricos no en ingresos económicos, sino en conocimientos, en sensibilidades, en formas de interactuar, de interrelacionarlo.
Se puede, se puede. Se puede hablar con los pequeños y medianos empresarios para ver cómo se construyen más puestos de trabajo. Se puede hablar con los hombres y mujeres que están vinculados a la Revolución 4.0 para ver eso cómo va a cambiar el mundo del trabajo y cómo pensar el trabajo del futuro y los derechos del futuro. Se puede. Si todas estas cosas nos respondemos que se pueden, ¿cómo no se va a poder entonces a partir de esto y de la participación de los hombres y mujeres que trabajan en territorio, de la participación de hombres y mujeres que trabajan en la escuela pública, de hombres y mujeres que trabajan en distintas actividades nacionales fermentales y potentes, construir una esperanza nacional? Se puede. El tema es animarnos a construir una agenda que no sea de corto plazo. Podríamos gastar todo este tiempo solo en la disputa del gobierno 2024. ¿Pero es este el objetivo que tiene la izquierda o es un objetivo de pensar el país a 30 años? De pensar el país con una perspectiva que nos ubique en 2050. Algunas pistas hay un libro del OPP que estuvo a cargo del exdirector del OPP, Álvaro García, y de Fernando Isabela, que dan algunas pistas del Uruguay 2050. Esas pistas se pueden profundizar con otros pensamientos, con otras formas de ver, incluso gente que no participa hoy del Frente Amplio, yo creo que sí. Y ese proyecto, una vez que esté pronto, o la construcción de ese proyecto, es lo que usted entiende que va a reenamorar, porque ha hablado de ese término, ¿no? Sí. Reenamorar para afianzar el vínculo con quienes hoy son frente amplistas y para recuperar a los que se fueron. Y para recuperar y para atraer a gente que es de izquierda en su vocación diaria, en su actitud diaria, que es solidaria, que cree en la ayudar a los demás, que cree en la sociedad del amor, de la condescendencia, y que votan otros sectores. Y que si hay un proyecto que lo enamore, va a venir al Frente Amplio como vinieron miles. Ahora, si el Frente Amplio pasó de ser 20% a ser 50%, usted se imaginará, Emiliano, que hubo decenas de miles de personas que abandonaron sus partidos para sumarse a las ideas del Frente Amplio. Las puertas del Frente Amplio entonces tienen que estar muy abiertas, muy abiertas. Pero ¿y las va a convencer, las va a atraer a esas personas con la construcción de ese proyecto o va a hacer algo más? ¿O va a impulsar algo más desde el Frente Amplio, desde la presidencia? Si logramos construir eso, estas cosas van a suceder. Claro, pero no porque una persona va a llevar, la construcción de ese proyecto, tal cual usted lo describe, va a llevar su tiempo, ¿no? No hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo su historia. Sí. Y entonces, pero digo, claro, en el corto plazo, en la relación con el territorio, como se suele decir en la política, ¿cuáles son sus planes? Pero es que a mí no me eligieron para que el Frente Amplio ganara la elección del 2024. Me imagino que me eligieron, o por lo menos es lo que yo transmití, para pensar en un proyecto de largo plazo. Y un proyecto de largo plazo tiene, sin duda, jalones electorales a los que le vamos a dar toda la importancia del mundo. Pero luego tiene una construcción que es de ideas, que es de programa, y que es de proyecto. Y que si estas cosas las dejamos de lado, entonces solo vamos a pensar en procesos electorales y no en procesos de cambios culturales y sociales. Se lo pregunto porque cuando se habla de por qué el Frente Amplio perdió en las últimas elecciones, por qué no continuó en el gobierno, suele apuntarse, más allá de que la autocrítica completa todavía no está, pero suele mencionarse que en el gobierno, en el periodo oficialista, el Frente Amplio debilitó su vínculo con organizaciones sociales, por ejemplo, o con la gente que trabaja en determinadas organizaciones sociales, etcétera. Y por eso mismo hay varios que dicen que el suyo es un buen nombre para la presidencia del Frente Amplio, viniendo como viene del PIT-CNT, etcétera. Entonces, a eso me refería con la pregunta de qué es lo que usted tiene previsto. Pero también los demás juegan. Usted tiene acá en la tertulia a Daniel Superviel, que fue uno de los que construyó el relato del cambio, en el libro Por la Positiva, que hay que leerlo, porque conocer a los otros también es parte de la tarea que uno tiene que tener. Ese relato fue impregnando la sociedad. La idea de generar un cambio en el Uruguay que era importante, porque con los resultados económicos y sociales que tenía el Frente Amplio no era posible que perdiera una elección. Era posible si se construía un relato que era necesario un cambio. Bueno, ahora hay que construir una política que invite a repensar si ese cambio fue positivo o no para el Uruguay. Como desde nuestro punto de vista no lo está haciendo, el relato es parte de la trayectoria diaria, de lo que pasa a diario con los uruguayos, con el empleo, con el trabajo, con el ingreso, con las políticas sociales, con las políticas educativas. Y la gente esto lo va evaluando.
Pero al mismo tiempo, si la alternativa no tiene propuestas concretas de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo político y de desarrollo democrático, entonces ¿dónde se va a apoyar para generar un nuevo cambio? Entonces el partido pasa a jugar un partido trascendente cuando está en el oficialismo y en la oposición, y creo que el aprendizaje de los 15 años es que cuando llegue al gobierno no se puede debilitar el partido, porque es el que hace la política en el territorio, el que hace la política con el vecino, el que sale a hablar en el club deportivo, el que va a una olla popular, el que milita en un sindicato, en una organización social o en una organización de derechos humanos, ¿no? Y lo último, para cerrar este capítulo, usted habló y ha hablado reiteradamente de promover la renovación generacional. Concretamente, ¿qué tipo de medidas piensa adoptar en ese sentido? Bueno, todas las que pueda, pero seguro un frente amplio de puertas abiertas para que los jóvenes piensen la política, en igualdad de condiciones que los demás. Pero en la conducción, porque de eso estamos hablando y en también. La conducción, la seguro. renovación generacional. Y en la conducción, seguro. Usted decía, yo soy de la generación bisagra. Bien, ¿y entonces? Y entonces hay que darle paso a una nueva generación. ¿Cómo? ¿Qué tiene previsto? Bueno, claramente he planteado una vicepresidenta joven, pero sin duda todas las propuestas que yo pueda hacer de hombres y mujeres van a ser hombres y mujeres jóvenes. No es un problema de descartar el conocimiento de los otros, que los conozco, los admiro, los quiero y los respeto. Es sencillamente empezar a dar señales de que el Frente Amplio no es una organización que se quedó en el tiempo, que es una organización que tiene decenas de mujeres y de hombres jóvenes en condiciones de dirigir la fuerza política. Y el tema es darles la oportunidad. Si voy a estar a la altura de dárselas o no, se verá en la cancha, porque todo esto luego hay que llevarlo a la cancha y hay que administrarlo con los sectores, con las bases del Frente Amplio, con las que tengo buen diálogo, porque toda mi militancia fue de una militancia de base, ¿no? Fui presidente de un comité de base 10 años. En verdad mi pasaje no es del movimiento sindical a la política, es de la política al movimiento sindical. Se podrá decir, bueno, es una política territorial, pero ¿sabe cuán potente es? A mí me tocaba la manzana de Nueva Palmira, Ocuar, Juan Paulier y Cufré. Y todos los meses iba a cobrar la cuotita para que se pudiera pagar el comité y la política territorial estuviera vigente. Y la secretaria de Finanzas, una gran compañera, Graciela, se agarraría los pelos para poder pagar el alquiler, la luz, el agua, pero allí se discutía política y se hacía política en territorio. Eso no hay que olvidarlo, porque esta es la herramienta más potente que tiene el Frente Amplio. Enseguida retomamos la entrevista con Fernando Pereira, candidato a presidente del Frente Amplio. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, confirmó la semana pasada que será efectivamente candidato a presidente del Frente Amplio en las elecciones que esa fuerza política celebrará el 5 de diciembre. Estamos conversando con él hoy en la entrevista central En Perspectiva. Algunas pinceladas para presentarlo, Pereira, antes de seguir hablando de planes, antes de seguir conociendo su visión del Frente Amplio y el futuro. Tiene 55 años, ¿verdad? 55 años. ¿Casado? Sí, 16 años hace que vivo Adriana. ¿Una hija? Tengo una hija de 33 de mi primer matrimonio, Mariana. O sea que fui padre joven y por decisión, además, porque nosotros nos casamos en abril del 87 y Mariana nació en agosto del 88, 28 de agosto del 88. Ahora tiene 33 años, así que fui un padre joven, pero convencido de que era un buen momento para ser papá. Hoy miro a la distancia y miro a los chiquitines de 22 años y digo,
era un poco soñador, pero era, y bueno, lo hicimos con mucho amor, habremos errado y habremos acertado, pero lo que no le faltó a esa niña seguro fue amor. Ni una lectura de un cuento de noche, ni un juego, ni una rica comida, ni... Se crió en un hogar con olores y sabores. Hincha de Peñarol. Hincha de Peñarol. Y en básquetbol de Goes. De Goes es un sentimiento más allá del básquetbol. Goes te diría es mi alma. Ah, la flauta. Sí, iba a preguntarle por la religión, entonces ¿qué hago? ¿Usted es católico? Soy católico. ¿Practicante? No. ¿No va a misa? No, hace mucho tiempo que no voy. ¿Por qué? Y bueno, tuve contradicciones con la iglesia en su momento y sé que creer en Dios es mucho más que ir a la iglesia el domingo. Es tener una actitud con los más débiles, es mirar a los pobres sabiendo que hay algo que les pertenece y que no tienen, ¿no? Uh-huh. Y esa actitud cristiana, mi abuela era muy practicante, mi abuela Gloria, alguien que marcó mi vida profundamente y por suerte la tuve 40 años, ¿no? Es un privilegio. Era practicante cristiana, pero practicante en la vida también. Si a alguien le faltaba algo, mi abuela corría a socorrer y pasaba la tacita de azúcar al vecino que no tenía, y cuando sabía que alguien de la familia estaba mal, le llevaba los pocos vintenes que había en la familia, y luego fue un apoyo fundamental para los familiares que fueron presos en dictadura y luego exiliados. Ella fue a verlo, pienso yo, que en el año 79, 80, y a mí se me quebraba el alma, porque se iba mi abuela y yo sentía que se iba una parte profunda de mí. Y esa referencia a la acción cotidiana de la iglesia en la sociedad, de los cristianos en la sociedad, es una lógica que yo reivindico. Es decir, que no es solo patrimonio de los cristianos, uno ve actuar a muchos militantes, hombres y mujeres de la izquierda, y hombres y mujeres que no votan la izquierda en lo cotidiano, con actitudes que a mí por lo menos me enorgullecen y no me importan, no me importa en ningún caso que votan, sino que hacen, ¿no? Usted llegó a la presidencia del PIT-CNT desde la FUM, ¿no? Federación Uruguaya de Magisterio, Asociación de Funcionarios de Primaria, ¿no? Es verdad. ¿Cuál era su trabajo concretamente para saltar a la actividad sindical? Bueno, yo trabajaba en la estadística de la Inspección Departamental de Montevideo, un trabajo que me gustaba mucho. No era mi único trabajo en ese tiempo, hacía billutería artesanal, y en un momento fui a hacer una suplencia de Alicia Pinto, que era la delegada del secretariado del PIT-CNT hasta el 95, y ahí me quedé hasta ahora, haciendo una suplencia del 96 hasta el 2021, y bueno, como usted sabe, ocupé el cargo de coordinador junto con Juan Castillo, con Luis Puig, con Iván Pasada, con muy valiosos compañeros, ¿no? Uh-huh. Y luego me eligieron vicepresidente junto con Marcelo Abdala y Soraya La Rosa para este periodo, y en el anterior también me eligieron presidente junto a Marcelo Abdala y José López. ¿Y cómo es su relación con la vertiente artiguista? ¿Usted es un militante de ese sector? ¿Es un simpatizante? ¿Cómo se define? Soy adherente, no participo de la dirección, ni he participado de la dirección de la vertiente, ni del PGP, que es el partido que integré entre el 84 y el 89, apoyando a Batalla y a una barra en la que yo creía mucho. Y naturalmente que allí era un joven militante, pero bueno, desde ahí vengo militando en el Frente Amplio, pero sí no niego mi adhesión a la vertiente y no niego mi adhesión a muchas reflexiones que la vertiente hace en términos de profundidad política y que yo comparto. No, se lo pregunto porque ese es un tema delicado a veces en el Frente Amplio a la hora de un cargo como presidente. ¿Cuánto está identificado con un sector, con un partido? Pero lo que no conviene es negar las pertenencias, ¿no? Como bien usted dijo, yo soy de Goes, de Peñarol, cristiano, milité en el PGP, quise mucho a Batalla, lo respeté hasta el último día, fui votante del 20 de mayo en la elección subsiguiente, y luego de eso me adherí a la vertiente artiguista y adhiero hasta ahora. Y soy frente amplista desde el año 83, que me afilié al Comité 25 de agosto de 1825 en mi querido barrio de Jacinto Vera, donde la luna luce distinta, de acuerdo a Líder Falco. Sí, ya vi que iba a aparecer. Ya volvemos con algunas preguntas más sobre, por ejemplo, sobre esto que ha sido la campaña de recolección de firmas para un referéndum sobre la LUC, o la relación Frente Amplio Gobierno, que es otro asunto que me interesa explorar con usted. Estaba mirando, Pereira, los mensajes de los oyentes, y me llamó la atención este mensaje en el que se plantea la pregunta a propósito de las empresas. ¿Cómo figuran las empresas en sus planes, en la creación de ese
proyecto transformador de izquierda, ese nuevo proyecto? Bueno, ya como sindicalista yo decía una frase potente que es: no hay trabajadores sin empresa y no hay sindicatos sin trabajadores. Con lo cual las empresas tienen un papel determinante a jugar, no solo en la creación de empleo, sino en la creación de desarrollo. Cuanto las empresas más innovadoras son, cuanto más apuestas a la formación profesional hagan, cuanto más aporte al debate productivo tengan, más positivo va a ser para la nación. Ahí no nos deberíamos mirar con diferencias partidarias, ahí debería haber política de Estado. Pero en la medida que usted viene del movimiento sindical, ¿cómo ve la posibilidad más que con exista empresarios que el resto de la sociedad uruguaya, ¿no, Emiliano? No, está bien, pero ¿cómo no tiene la preocupación de que del sector empresarial justamente no se lo vea como alguien cercano? Pero no precisan ser cercanos, precisan darnos sus opiniones. No precisan votar al Frente Amplio para dar sus opiniones y para ser escuchados. Si vamos a construir un desarrollo productivo, que yo voy a decir vengan solo los empresarios que voten al Frente Amplio o que tengan simpatía por la izquierda, o tengo que escuchar al mundo productivo, porque finalmente el gobierno que llegue va a ser para todos los uruguayos. Finalmente, si el gobierno del Frente Amplio tiene pretensión de gobernar para todos, tiene que escuchar a todos. Y escuchar a todos no significa ni cambiar las ideas, ni debilitar nuestro cuerpo ideológico, ni empobrecernos en términos ideológicos para ganar sectores que están alejados de nosotros. Simplemente que en el Uruguay yo considero que hay más gente progresista que aquella que no es. ¿Cómo vio el Frente Amplio en relación con la LUC, la Ley de Urgente Consideración? Bueno, yo creo que el movimiento sindical hizo un análisis profundo, sereno, junto con FUCBA, FEU, ONAPU y otras organizaciones sociales sobre el referéndum. Y cuando lo hizo llegó a la conclusión de que este tipo de ley eran de mala calidad democrática. Y se basó en eso en un estudio que había en el Parlamento, entre el Parlamento y la Facultad de Ciencias Sociales, que planteaban un estudio sobre la totalidad de las modalidades de construcciones legislativas, y la que daba peor calidad democrática eran las LUC, y particularmente la ómnibus. Botinelli a esto le llamó ferrocarril, o sea que el ómnibus le había quedado corto y tuvo que colocar varios vagones, y después, bueno, varios le pusieron ferrocarril de UPM porque no hay un ferrocarril en Uruguay con tantos vagones como la LUC. A partir de ahí se decidió ir contra los 135 peores artículos. Y el Frente Amplio se sumó a esta. Bueno, y mire, pudo hacer un duelo y también una autocrítica allí donde está la gente, en la calle. Puede juntar el 30% de las voluntades para convocar un referéndum, Emiliano, créanme que en el mundo lo ven como una tarea imposible, pero no, yo sé que usted me cree porque en el mundo lo ven como una tarea imposible. Este domingo en El País hubo una entrevista al senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto, y él dijo: el éxito de haber obtenido las firmas es del PIT-CNT, no del Frente Amplio. Para el Frente Amplio yo creo que de alguna forma fue un tirón de orejas, porque algunos de los artículos impugnados en referéndum fueron votados por ellos. Es una cosa bastante contradictoria por ser muy cauto en los adjetivos. Ahora, muy cauto no es, Domenech, ¿no? No, pero cuando vayan a hacer un censo de cautos, no creo que sea de los primeros 10.000 cautos. Está bien, sus comentarios, ¿no? Pero ¿sabe por qué tomé esta respuesta? Porque es interesante la discusión que plantea. El Frente Amplio notoriamente revivió con la presentación de las 800.000 firmas, ¿no? Fue un sacudón a la autoestima del Frente Amplio haber contribuido a llegar a esa cantidad de apoyos a la iniciativa de un referéndum. Se sacudió, salió de una especie de letargo en el que estaba justamente golpeado por la derrota electoral. Pero la pregunta ¿es efectivamente protagonista el Frente Amplio, o al revés, al Frente Amplio lo llevó el PIT-CNT a ese éxito? Los protagonismos no son exclusivos de la política. ¿Usted se imagina una izquierda sin trabajadores organizados? ¿Alguien se imagina una izquierda sin trabajadores organizados, sin cooperativistas organizados, sin estudiantes organizados, sin las personas vinculadas a los derechos humanos organizados? El Frente Amplio tiene que colocar oído en la sociedad. Bueno, la sociedad organizada y en la no organizada. Pero ahora que usted se involucra en el Frente Amplio, porque hasta ahora estaba en el PIT-CNT, que tuvo, sin duda, un papel muy importante en la recolección de firmas. Pero ahora que está con el otro sombrero puesto, el del Frente Amplio, ¿qué dice a propósito de la forma como el Frente Amplio, por ejemplo, se movió en el Parlamento con la LUC? Porque el Frente Amplio negoció, hizo todo lo posible por negociar, por modificar,
artículos, al punto de que hubo varios que los votó. Y varios de esos que votó después resultan impugnados por el propio Frente Amplio. 4. Bueno. 2 de los cuales el propio Frente Amplio ha reconocido que erró al votarlos, que son los que regulan el precio de los combustibles, y como usted verá, son artículos votados erráticamente, y esa crítica vale la pena hacérsela. Si el precio del combustible sube, esto doña María lo entiende, pero lo entiende cualquier uruguayo, sube el fideo, sube la harina. Si el combustible llegara a bajar por esta práctica, ¿usted cree que en las góndolas del supermercado esos precios van a variar? Entonces no es que el combustible altera el precio del que se conduce en un automóvil, altera el precio de todos los productos de la canasta básica. Tener políticas con esta irregularidad construye la peor política, desde nuestro punto de vista. Entonces, hacer una autocrítica y decir, estos artículos que voté no los debía haber votado, o por lo menos he escuchado fundamentaciones de los legisladores diciendo, bueno, era mejor votar estos artículos que los que estaban. Y bueno, muchas veces ese es el arte de la política, tratar de que salga algo menos malo. Pero luego, si se va a ir a un referéndum, ¿cuál es el problema de revisar artículos que se votaron? La gente no toma decisiones que luego las corrige. Somos tan perfectos que podemos tomar una decisión y mantenerla todo el tiempo del mundo con tal de que no nos digan que somos contradictorios. ¿O es mejor revisarnos cada tanto tiempo para modificar los errores y que la gente nos entienda? Porque en cierta medida, seguir para adelante cuando nos equivocamos es de necios, no de sabios. ¿Cómo analiza usted la relación Frente Amplio Gobierno hasta el día de hoy? Uruguay es un país sensacional, ¿no? Nosotros vivimos discutiendo de democracias ajenas a la nuestra y criticando y apoyando y generando... Acá en Uruguay todos hablamos con todos. Si yo llamo a la calle hoy, que ya no soy presidente del PCNT, hoy no porque no está en el país, pero si estuviera en el país, probablemente me atendiera. ¿Cómo es su vínculo porque con la tenemos un calle vínculo de Pou? 30 años, o más de 30 años. Yo no sé, lo conozco desde que entró a la Cámara de Diputados, hemos tenido muchas veces diálogo en su periodo de gobierno, y cuando fue candidato conversamos, lo invitamos a la sede del PCNT, conversamos mano a mano, hemos tenido conversaciones telefónicas y presenciales, y siempre fue un diálogo con diferencias, pero con mucho respeto. Y estas cosas hay que mantenerlas en Uruguay. No vale la política de cualquier manera, no vale la política de mala calidad. Pero mi pregunta es a propósito de cómo analizaba usted el estado actual de la relación Frente Amplio Gobierno, Gobierno Pero Frente siempre Amplio. tiene tensiones, pero ojalá las tensiones que haya en Uruguay sean las mismas tensiones que haya en el resto del mundo entre los gobiernos y la oposición. No, Acá pero... enfrente a su casa Mi estaba casa. la muestra de su casa de radio. Estaba la muestra de la democracia. Sí. Acá todos los presidentes le entregan la banda al que viene, Ninguno falta. ¿Cuántos países pueden tener esa muestra fotográfica en América Latina? ¿Cuántos? Bueno, pero mi pregunta venía porque es notorio que la relación presidente Lacalle Pou, Frente Amplio, se vio alterada en los últimos meses por el hecho de que el presidente del Frente Amplio era Javier Miranda. Con Miranda se complicó la cosa, ¿no? Lo han dicho distintos voceros del gobierno, que fueron determinadas declaraciones, determinados posicionamientos de Miranda que tendieron desde el punto de vista de Lacalle Pou una especie de zanja ahí entre los dos. ¿Usted cree que es capaz de modificar ese estado de cosas? Bueno, yo parto de la base de que cuando hay una zanja hay dos. Hay dos que la armaron, ¿no? Entonces, para el gobierno tiene que ser importante dialogar con quienes tuvieron el 40% de los votos de los uruguayos. Y no puede, por malestar, cortar ese diálogo. No puede haber ninguna diferencia política que inhabilite un diálogo entre el gobierno y entre el principal partido del Uruguay. Entonces, la responsabilidad del diálogo es de los dos, la responsabilidad de mantener la armonía es de los dos, y también la responsabilidad de tener diferencias con altura es de los dos, ¿no? No puede haber una senadora de la República colocándome a mí en una reposera de una playa diciendo, esta es la actitud. ¿Nunca te acostaste vos en una reposera en la playa? ¿Y tenías una actitud de qué? De alguien que está en una playa. A ver, usted está aludiendo a Graciela Bianchi. ¿Sabés por qué me duele un poco más Graciela Bianchi? Porque nos conocimos trabajando. Fuimos los que firmamos los primeros convenios de la enseñanza con la ANEP, ella en el gobierno del Frente Amplio. Y trabajamos decenas de horas. No es que fueron unas poquitas horas. Y construimos el primer convenio salarial de la educación, que tuvo recuperación para las maestras, para las funcionarias. Entonces, que hecho te lo escriba alguien que no te conoce, tipo Sebastián da Silva, ni fu ni fa. Ahora, que lo escribe alguien que te conoce y lo que está haciendo es faltar a la verdad,
como mínimo la desconozco y me duele. No porque vote otro partido, porque tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, porque está olvidándose de una parte de su historia. Bueno, pero en particular la relación suya con la calle Pou es buena. Muy buena. Y augura en ese sentido facilidades a los efectos de la comunicación. Y yo parto de la base que nada debería cambiar. Ayer, por ejemplo, me llamó Mieres y Aristi y Daverede para despedirse de mí, porque hacía un tiempo que veníamos trabajando juntos desde el Ministerio de Trabajo y yo del PIT-CNT. No hubo ni un tema de trabajo, simplemente decir que había sido un trabajo profundo, que habíamos podido trabajar de buena manera, que en las diferencias nos habíamos respetado, que cada cual había sostenido su posición con respeto hacia el otro, y eso son cosas que no te olvidás, ¿no? Mire qué casualidad que haya mencionado a Mieres, porque el viernes pasado acá en la tertulia, Gonzalo Pérez del Castillo, que notoriamente integra el partido Independiente, reprochó que usted no reconociera la gestión del ministro Pablo Mieres durante la pandemia. Vamos a escucharlo. Creo que el señor Pereira, en todo este dificilísimo periodo en el que hemos atravesado, y en el que yo creo, no por ser del Partido Independiente, pero creo que se ha llevado adelante con muchísimo cuidado y con muchísimo equilibrio, no ha sido capaz de reconocer una sola vez los esfuerzos que una persona honesta e íntegra como es Pablo Mieres ha llevado a cabo, y que yo creo que han sido muy beneficiosos para tratar de pasar por esta pandemia con las enormes dificultades que ha habido. Y yo creo que una visión así cejada no es lo que el Frente Amplio necesita, porque el Frente Amplio seguramente en algún momento va a volver a ser gobierno, y es importante que entienda, tenga una visión más amplia de cómo tiene que funcionar toda la economía, y sobre todo en el siglo XXI y en las épocas que se vienen. ¿Qué dice usted, Pereira? Que no me habrá escuchado. Planteé más de una vez que el ala progresista del gobierno era Pablo Mieres. Planteé más de una vez que algunas de las políticas que se habían acordado con Pablo Mieres habían sido amortiguadoras de la crisis sanitaria, por ejemplo, los seguros de paro parciales, y que fue una negociación larga e importante con el gobierno nacional, particularmente con Mieres, con Aristi y con Daverede, y que esa negociación supuso que cerca de 200.000 uruguayos entraran al seguro de paro, por el seguro de paro normal y por el seguro de paro flexible, que permitía a las personas o tener una jornada de medio horario o tener una jornada de menos días en la semana, pero quedarse atado al mundo del trabajo. Que tuvimos una negociación de periodo puente difícil para el movimiento sindical. Que en ese año duro, en el que perdimos 4 y 5 puntos de salario, fue el año de menor conflictividad de los últimos 25 años. Y que si repasa mis declaraciones, no solo reconozco el papel de Pablo Mieres en la actualidad, reconozco el papel de Pablo Mieres en 35 años. Lo conozco, fuimos compañeros en muchas circunstancias, pero además no tenemos afecto personal. Reconozco en Pablo a una muy buena persona y a un buen político, de los que Uruguay precisa. Y bueno, si otra persona, por importante que ella sea, como Gonzalo Pérez del Castillo, no lo escucha, no quiere decir que no pase. El que le puede decir esto con seguridad es Mieres. En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT de licencia, ¿eso sería lo correcto? Bueno, futuro presidente del Frente Amplio, eso, bueno, lo sabremos el 5 de septiembre. ¿Cómo van sus próximos pasos ahora? ¿La recorrida empieza el lunes? Bueno, empezó ayer, me reuní con el Sereñismo, con el grupo que usted mencionaba. El Espacio Sereñista en formación. El Espacio Sereñista, Danilo Astori, el espacio, la 2121, Fuerza Renovadora, pero estaban presentes Danilo Astori, Mario Vergara, Lilian Quechichán, el chileno Rodríguez, Álvaro García, y seguramente me estoy Juan Andrés Roballo, y hicimos un primer intercambio. Ahora a las 10 de la mañana me voy a reunir con la dirección del PCU y vamos a hacer un intercambio. Y luego de hacer un intercambio con todos los sectores que nos apoyan, armaremos un comando de campaña y haremos una campaña austera, pero profunda, tratando de dejar nuestras ideas colocadas en cada comité, en cada coordinadora, en cada territorio, e intentando algo que es importante para los frente amplistas, que haya una elección profunda, grande, importante, que el pueblo frente amplista participe en las urnas y elija no solo su presidente, sino su dirección política para los próximos años.
Volvemos a conversar entonces en las próximas semanas. Con mucho gusto y bueno, muchas gracias por la invitación y espero vernos pronto. Hasta la próxima. Ya seguimos, vamos en busca de la tertulia de este martes.